La fermentación es un proceso descubierto por Louis Pasteur, que la describe a sí mismo como la vie sans air, o sea, la vida sin aire, en el cual la típica fermentación es dada gracias a la levadura, al igual que a muchos metazoos, protistas y varias clases de organismos procariontes, los cuales tienen la capacidad de realizar la fermentación. La fermentación es un proceso de tipo de catabólico, que se refiere a la oxidación no completa. Esta no requiere de oxígeno y el producto resultante es en realidad un compuesto orgánico, pues esto es algo propio del metabolismo de muchas especies de microorganismos y dependiendo de los productos resultantes se pueden dar distintos tipos de fermentación. En otras palabras, la fermentación se produce por la ausencia de oxígeno. Este mismo proceso es el utilizado para la elaboración del vino, pues este es el proveniente del mosto de las uvas, y al ser expuesto a este tardado proceso, da como resultado la bebida alcohólica que todos conocemos. El vino se ha desarrollado desde épocas muy antiguas, con evidencia que afirma que su elaboración es más antigua que el periodo neolítico. Las técnicas para su producción de época tras época se han venido mejorando con el pasar de los años, a fin de producir mucho más vino y de una mejor manera, así obteniendo un vino de mejor calidad. De esa forma, dando origen a nueva rama de la ciencia, la simología. El proceso de elaboración del vino consta de 8 fases, las cuales se verán a continuación. Es la vendimia, que es la recogida de la propia uva, la cual es trasladada a una bodega donde comenzará el proceso de transformación. El inicio de la vendimia es determinado por el nivel de maduración de la uva, así como la variedad de la uva o la climatología. La llegada a la bóveda, que es una vez que en la bóveda la uva se recibe en unas tolvas, previo análisis de esta para comprobar las condiciones higiénicas y de maduración. De allí pasa una despalilladora donde se separan los granos de uva del raspón. El estrujado. El proceso continúa con el estrujado de la uva, es decir, el momento en que se rompen los granos para comenzar a extraer el mosto. Esto que antiguamente se conocía como el pisado de la uva, que ahora se realiza en modernas máquinas que permiten liberar el zumo causando el menor daño posible. Maceración, fermentación alcohólica y remontado. Para la elaboración del vino tinto, el mosto junto a los ollejos se introducen unos depósitos a temperatura controlada para que maceren. Durante este proceso, los ollejos van soportando el calor al mosto, así como otros componentes que van a determinar el producto final, como son los taninos. Allí da comienzo la fermentación alcohólica, es decir, el proceso en que las levaduras transforman los azúcares de la uva en azúcar. Es en ese momento cuando se procede a ir remojando el sombrero con el mosto procedente de las zonas inferiores. Descubre fermentación maloláctea. Finaliza la fermentación alcohólica y el remontado, donde ha adquirido el color. El proceso de elaboración del vino continúa con el descube, es decir, el trasiego del vino, conocido como vino de yema, a otro depósito, esta vez ya separado de la parte sólida. En ese segundo depósito se lleva a cabo la transformación química del ácido málico presente en ácido láctico. La crianza. Una vez finalizada las fermentaciones, el vino que se ha de envejecer pasa a las barricas de madera, donde permanecerá el tiempo que se determine para cada variedad. Las barricas permanecen en la bodega a temperatura y humedad controladas. Al tratarse de un material poroso, permite que se produzca una microoxigenación que permite la estabilización de algunos componentes, como las antocianas, las cuales aportan sus beneficios y antioxidantes. Estabilización. Antes de su salida al mercado, es necesario someter los vinos a un proceso de estabilización, cuyo objetivo es evitar que el consumidor se encuentre con precipitados cuando vaya a beberlo. Este proceso incluye la clarificación, la filtración y la estabilización tartárica. Embotellado. Como su nombre lo indica, consiste en introducir el vino en las botellas y aplicar el cierre correspondiente. Podemos atacar a la fermentación como un proceso de degradación de moléculas para ser transformadas en otras moléculas más simples. La fermentación, como ya se ha dicho antes, es un proceso que involucra levaduras bacterianas y microorganismos para transformar azúcares del vino en otras sustancias, como dióxido de carbono o en alcohol etílico.
La fermentación puede ser utilizada para distintos fines, tales como la elaboración del vino, del pan y de la cerveza. Se puede decir que la fermentación tiene una gran importancia, pues esta se debe entender desde la perspectiva de generar alimentos y bebidas distintos. Este proceso de índole de tipo natural fue desarrollado por el ser humano con el fin de servir a sus intereses, mientras que a su vez es, de hecho, un proceso que puede generarse en el interior del cuerpo humano, más específicamente en la parte interior de los músculos. Como podemos notar, el proceso de la fermentación está presente en nuestra vida diaria de una forma sensible, lo cual lo vuelve aún más interesante para comprender muchos de sus principios.